día como hoy de 1770 se producía el nacimiento de quien iba a ser en vida una de las figuras y prototipos de la argentinidad. Nacía Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, uno de los prohombres de la argentinidad, un modelo realmente para explicarlo a todas las generaciones de los argentinos, porque le dio a la patria todo. Sin embargo, se lo reduce en la historia al creador de la bandera. Belgrano fue periodista, abogado, militar, economista y por supuesto también el creador de la enseña patria. Pero dejó un testamento que, como tantas otras cosas en la Argentina de la deshonra, es decir, de la Argentina donde no se cumple la palabra, recién entrado el siglo XX se pudo saldar. En su testimonio dejaba a las escuelas del norte del país su pequeña herencia para que se dedicaran justamente a los alumnos y a los que tenían que estudiar. Y entonces cuando uno se interna en bucear la vida de Belgrano, encuentra frases donde condena la importación, donde habla en contra de la usura y donde prepara a la sociedad contemporánea de los padres de la patria para que tuviesen un pensamiento absolutamente diferente al pensamiento colonial. Y entonces, más que hablar de Belgrano, deberíamos pedir disculpas a las figuras prototipo de la nacionalidad por lo que los descendientes posteriormente hemos hecho, donde hemos perdido todo sentido nacional, hemos perdido todo sentido patrio, y aquel que se siente tocado dice, no, yo no. Bueno, hay un grupo de argentinos que confirman la regla porque siguen sosteniendo esos valores con los que fueron educados o los que aprendieron por propia convicción. Y entonces cuando uno tiene que hablar de Belgrano, en este momento donde todavía hay quienes apuestan a la idea del capitalismo por sobre la vida, Belgrano apostaba a la vida por sobre el capital y condena además históricamente a aquellos que privilegiaban pagar intereses para endeudar. Notable su pensamiento, notable su accionar, un hombre que nació, piensen ustedes, 30 años antes, tenía 40 en 1810, 30 años antes de empezar en 1800. Ahora, frente a esto, y frente a su profunda fe católica, Belgrano tomó decisión muy clara. Se dio cuenta un día que estaban peleando los criollos y los realistas con la misma bandera. Y dijo, hay que terminar, hay que tener un distintivo diferente. Y más allá, que incluso hablando con el director del Instituto Berganiano, que decía que no, que la enseña había sido el celeste desde el vamos, hay sobradas demostraciones de que nuestra enseña era azul celeste, no celeste, sino azul celeste. El celeste claro, celeste más desteñido con que después se trasladó la bandera, es el color unitario, que se empieza a usar después de Casero. Pero más allá de esta discusión, hay países en Centroamérica que copiaron la bandera argentina por el grito de libertad que había dado la Argentina, como Nicaragua, El Salvador y demás, y esas banderas son azules. Tenemos frente a nosotros a un prócer, no digo olvidado, pero sí no muy bien tratado por la historia, por lo menos en su faz completa. Le enseñan a los chicos, desde que son pequeños, el creador de la bandera, que no es poco, pero lo reducen solamente a eso. Un hombre que aportó absolutamente todo lo imaginable en su vida, y que no era militar, y se hizo a la fuerza militar, y se sobrepasó a las derrotas del Ejército del Norte, y después sirvió para detener a los godos
y para que San Martín pudiera tomar y terminar la hazaña. Nacía Belgrano un día como hoy, y nosotros deberíamos sumergirnos un ratito hoy, ya que están en su casa, bucear un poco sobre la vida de Belgrano, leerlo, profundizarlo, pensar y también sacar conclusiones. Y frente a las cosas que nos suceden, en un momento donde los argentinos volveremos a escuchar hablar de la deuda, de la negociación de la deuda, volveremos a escuchar hablar de la pandemia, y que tenemos que conversar también de otras cosas y empezar a hablar de proyecciones sobre el tiempo que vendrá. Leerlo a Belgrano haría muy bien, porque ya en su propia juventud él establecía frases condenatorias a aquellos que no pretendían nada más que lo importado, y hablaba de la necesidad de desarrollar lo propio. El mundo ha dado muchas vueltas y se pasó a lo universal, pero se saltaron etapas. Cuando Perón hablaba de que se iba a ir de lo micro a lo macro y que en algún momento se iba a ir de lo nacional a lo continental y de lo continental a lo universal, estaba diciendo las etapas. Bueno, se saltó, la globalización saltó etapas, fue en contra de los Estados-nación, y en la década del 90 se privatizaron los estados. Las empresas privadas avanzaron sobre el poder de los propios países. Y hoy, disfrazados de fondos buitres, disfrazados de imaginarios fondos de inversión, los angurrientes banqueros que le prestan al que tiene, nunca le prestan al que no tiene, y que no están para el desarrollo sino para la usura y para comerle el sacrificio y el trabajo de los que producen, manejan como el BlackRock que está negociando con nosotros, tenedor de parte de la deuda, un PBI que es superior al de Francia y Alemania juntos, para que ustedes tengan dimensión de lo que es ese fondo simplemente. Fondos que no han hecho nada más que blanquear capitales negros, dinero raro que venía de situaciones, por supuesto, no muy claras, de paraísos fiscales, y también, por supuesto, del narcotráfico, porque esa plata se lava en algún momento y llega, por supuesto, a los bancos. Los fondos de inversión en el mundo son los que aprovechan los paraísos fiscales para blanquear dineros de aquellos que lo esconden. Y nosotros, que hemos sido asaltados por quienes administraron el poder de turno durante distintos gobiernos, y que nunca pagaron porque la justicia argentina nunca se ocupó de ponerlos presos, y que más allá de la denuncia penal de Alejandro Olmos cajonearon un fallo donde se probaba de qué manera se había instrumentado un endeudamiento falso que no se debía haber pagado. Llegó el turno de la democracia en su regreso y Alfonsín, en lugar de investigar, dijo: vamos a pagar. Y era el momento exacto para decir: miren, procesos que no eligió la sociedad argentina endeudaron al país de 8.000 millones en aquel momento a 40.000 millones. Hoy estamos en 400.000 millones de dólares, y entonces, ¿cómo no leerlo a Belgrano? ¿Cómo no refregarle a Belgrano a aquellos que hablan todo el tiempo de la deuda ociosa, de la deuda que no deja pensar? Hay cosas que uno debería entender definitivamente. Cuando uno depende del préstamo ajeno, cuando uno se sienta en la comodidad de pedir prestado porque total se encarga el que viene atrás, es porque ha sido un fraudulento administrador de la cosa pública. Y después, los sucesivos se encuentran con que tienen que seguir y se enganchan en el cuento de los técnicos y tecnócratas economistas que le dicen: no, hay que buscar los déficits cero. ¿Y eso sabe qué significa? Cero progreso, cero justicia social, cero dignidad, vivir arrodillados, cero en todo. Estamos en el natalicio de Manuel Belgrano.
por lo menos por un ratito, les pido que me dejen soñar con la Argentina de Belgrano y no con la realidad del argentino del siglo XXI.